Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Consideraciones para la protección del compresor en campo, impartido por el ingeniero Marcos Orozco. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y el conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les vamos a compartir información práctica que les va a servir durante la sesión. Los mosaicos que ven a continuación pudieran estar situados en alguna otra posición en su pantalla, pero les compartimos la función de cada uno. Como podrán ver, en la parte superior izquierda viene la parte de la cámara web de nuestros panelistas. En la parte de abajo hay un apartado de preguntas y respuestas. Ustedes ahí nos pueden, si durante la sesión ustedes tienen alguna duda, ahí ustedes ponen sus preguntas y durante la sesión o al final de la sesión tenemos un pequeño apartado de preguntas y respuestas donde vamos aclarando todas sus dudas. También en la parte de abajo contamos con información adicional donde vienen algunos links descargables, nuestra página web por si gustan visitarla. También pueden cambiar ustedes el tamaño de la sección de diapositivas. Todos los mosaicos que aparecen ahí, ustedes los pueden modificar a su gusto. Pueden igual también contactar a nuestros panelistas del seminario web. Ahí hay un apartado donde viene su correo y ustedes pueden contactarlos directamente. Tenemos también, solamente si está habilitado, un apartado para reservar una reunión con ventas. Y pues bueno, ahí en la parte de abajo contamos también con los iconos de encuesta, certificado y reacciones, por si gustan ahí compartirnos una reacción durante la sesión, adelante. Y pues ustedes pueden personalizar su experiencia, ocultar, mostrar, agrandar a su gusto. Eso solamente les va a aparecer en su pantalla. Y pues bueno, nos vamos a la parte de avisos generales. Les pedimos que al finalizar el webinar, nos apoyen con la encuesta de satisfacción que está visible en su pantalla de los iconos donde les compartí ahorita. Es muy importante para nosotros su opinión y sobre todo su retroalimentación para ir mejorando cada experiencia para ustedes en los webinars. Y pues bueno, no olviden que también pueden descargar su certificado en los iconos al finalizar el webinar. La herramienta los va a dejar descargar su certificado una vez cumpliendo 45 minutos mínimo dentro de la sesión. Entonces, pues igual, para que no olviden ahí obtener su certificado. Y dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Julio para que pueda seguir con la presentación. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero darles las gracias por acompañarnos. Reciban un cordial saludo desde Danfoss, México. Miren, familia, el día de hoy vamos a platicar sobre las consideraciones para la protección del compresor en campo. Miren, vamos a hablar sobre temas ¿qué requerimos para proteger nuestro compresor? Obviamente, tendríamos que realizar nuestro cálculo térmico de acuerdo a las condiciones de nuestro producto para poder conservarlo apropiadamente, características de la cámara, etcétera, etcétera, que todo está basado en el producto. Miren, aquí lo pongo de otro color, tanto el cálculo térmico, selección de equipo y la selección de diámetros de tubería, porque prácticamente esto lo vimos de alguna manera en el curso anterior del Cool Selector. Igualmente los invito a que busquen los webinars que se dieron anteriormente sobre estos temas, donde se habló de forma matemática y posteriormente se corroboró con el Cool Selector, en donde se ven estos temas a profundidad. El tema es el tiempo. Los cursos ahorita nos están solicitando que sean a lo máximo 2 horas con todas las informaciones que se comparten, así que sería muy extenso. Así que nos vamos a concentrar en los temas que vienen remarcados en negro, que es la cantidad de refrigerante en el sistema, que sabemos que es una de las partes muy importantes para poder garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema y protección de nuestro compresor. Dado que si cargamos con exceso, pues podríamos tener nosotros un evaporador inundado, que es una garantía de retorno de líquido y posteriormente, obviamente, el problema con nuestro compresor. Igualmente, si no cargamos con refrigerante apropiado, el refrigerante se va a evaporar muy rápidamente. Nuestro evaporador retornará refrigerante sobrecalentado y esto va a implicar un sobrecalentamiento del devanado de nuestros compresores.
podría llegarse lo más fácil en nuestros compresores o lo que va a suceder es que se va a proteger porque nuestros compresores cuentan con protecciones internas, pero hay que saberlo determinar, dado de que si llega a ser tal la temperatura para proteger y no se queme el devanado, entra en activación un protector térmico que lleva dentro en el devanado, que es bimetálico, se va a accionar, pero en el momento que se acciona tarda mucho en volver a restablecerse. Un técnico puede pensar que se dañó el embobinado, que se abrió, y puede retirar el compresor pensando que se dañó, etcétera, y pues la realidad está que se protegió el compresor. Hay que conocer todas estas circunstancias. Por eso aquí estoy también incorporando el cálculo de temperatura del devanado para saber cuándo está en riesgo nuestro compresor. Bajo estas circunstancias, el desbalance de tensión también nos puede provocar situaciones muy similares, así que hay que también saberlo determinar. Lógicamente, el ajuste de presostato de baja y alta en base al envelope del compresor. Vamos a hablar al detalle sobre estas circunstancias, tanto en aplicaciones de media y de baja, cómo ajustarlos, y parte de es el espesor apropiado, señores, en las tuberías de retorno, el Armaflex, que requerimos para ayudar a que no se sobrecaliente tanto el gas de retorno y ayudarle un poco más al compresor. Y a la misma vez que lleva parte de la carga de refrigerante, ¿cuál sería la carga máxima de refrigerante que yo podría emplear en un sistema de refrigeración? Que eso me implicaría o me daría a entender cuál es la distancia máxima que yo puedo tener entre mi unidad condensadora y mi evaporadora. Así que todos estos temas vamos a hablar que lógicamente nos van a ayudar a que nuestro sistema de refrigeración trabaje más eficientemente y protegemos más nuestro compresor. Bueno, mire, vamos a iniciar. Como todo, pues requerimos una información, señores, la forma en que va a estar operando nuestro sistema de refrigeración, ya sea que lo vayamos a pensar desde la perspectiva de una proyección o ya cuando estamos trabajando enfrente de un equipo de refrigeración ya instalado. Hay que tomar todo este tipo de información. Mire, vamos a iniciar. Permítanme poner aquí para poder marcarles. Miren, iniciamos con conocer la temperatura ambiente donde va a estar instalado nuestra unidad condensadora. Aquí estamos refiriéndonos a 38 grados centígrados. Esto quiere decir en la peor circunstancia. Supongamos, miren, por darles un ejemplo, acá en Apodaca, no estamos desde Danfoss, México, pero realmente está en Apodaca, alcanzamos una temperatura en verano, en plena canícula, agosto, junio, julio, agosto, de un promedio de 38 grados aproximadamente, ya en la tarde. Entonces, yo estoy considerando esos 38 grados ambientales, que lógicamente para que el calor disipado por el condensador pueda transferirse al aire circundante, pues lógicamente tiene que haber un incremento en la temperatura de condensación. Aquí estoy determinando 10 grados de diferencia. Quiere decir que la temperatura de condensación que yo voy a tener son 48 grados. ¿Cómo sé en campo? Bueno, yo tengo que medir la presión en mi tanque recibidor con nuestros manómetros. Vamos a medir la presión. Esa presión posteriormente la transformamos a temperatura. Les recomiendo las aplicaciones de Danfoss, el slider, en donde yo puedo transformar esa presión a temperatura. De aquí es donde yo corroboro que sean los 48 grados centígrados. Ahora, refiriéndome a la temperatura ambiente, esto más bien es la temperatura del aire que va a atravesar el condensador, no tanto la temperatura ambiente que tengo ahí cerca. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos tener nosotros una unidad condensadora empotrada en algún lugar donde puede haber una realimentación del aire de retorno, de inyección. Acuérdense que en el momento que el aire, estos 38, atraviesen el condensador, pues va a salir con una temperatura mayor y puede haber parte de este aire que vuelve a ingresar. Así que lo importante sería medir la temperatura en que está entrando a través del condensador, no tanto la temperatura ambiente, pero aquí se define como tal. ¿Okay? So aquí tengo una diferencia de 10 grados. Esto tengo que garantizarlo, hay que medirlo, porque posiblemente pueda tener una diferencia mayor. Pueden ser 12, 15 grados, y esto pues ya va a implicar, pues tanto si el condensador está limpio o me estoy excediendo en la carga térmica de la cámara, que estoy cargando más de lo que estaba pronosticado, y ese calor pues tiene que disipar la unidad condensadora. O bien si fue una mala selección de unidad condensadora, también me puede provocar un incremento de condensación. Así que esto es importante y esto nos va a estar dando una idea de cómo estamos en nuestro sistema de refrigeración. Ahora, lógicamente, partimos del inicio, ¿verdad? De hacer el cálculo térmico, seleccionar apropiadamente los equipos y las tuberías por las velocidades. Estamos pensando que eso ya lo realizamos correctamente, ¿ok?
Bueno, seguimos con la información. Requerimos la temperatura del líquido a la entrada de la válvula de expansión. Todo esto se requiere para poder esta información trasladarla al diagrama de Molière, señores. A partir del diagrama de Molière, conociendo volúmenes, densidades, etcétera, vamos a poder nosotros determinar cuánta es la carga refrigerante que el sistema nos está exigiendo. ¿Ok? Recuerden, esta es la temperatura a la entrada de la válvula de expansión. Nosotros podemos colocar un termopar a la entrada de la válvula de expansión en la tubería, la aislamos con cinta aluminio y posteriormente la aislamos con Armaflex, porque requerimos lo más cercano posible la temperatura del refrigerante que está circulando internamente de la tubería. Tenemos el diámetro, bueno, el espesor de pared del tubo de cobre. Así que aislándolo pues, nos va a dar una mejor información. Ahora, se resta, perdóname, la temperatura de condensación, que son los 48 grados centígrados, menos la temperatura del refrigerante entrando a la válvula de expansión, y eso nos da el subenfriamiento total. Ok, tenemos 3 Kelvin. Recuerden que este subenfriamiento los que nos va a dar es un mayor porcentaje de líquido entrando a la válvula de expansión, si esto aumenta este subenfriamiento, y también nos da la oportunidad de tener una cierta caída de presión a través de las tuberías. Por eso es importante la selección apropiada de las tuberías, la velocidad. Entre mayor velocidad, mayor caída de presión. Y si hay una caída de presión equivalente a esos 3 Kelvin, a esos 45, si la presión, la caída de presión es igual a esta temperatura de saturación de 45 grados centígrados, el refrigerante en estado líquido va a comenzar a evaporarse. Y entonces a la válvula de expansión va a entrar ya en mezcla de gas y líquido. Y esto va a causar que se alimente más pobremente el evaporador y va a reducir la capacidad frigorífica. Ese es el mentado flash gas que tenemos que evitar. Y eso se soluciona pues, con el enfriamiento, con el subenfriamiento. Bien, ahora pues vamos a determinar la temperatura de cámara, que es el aire que va a ingresar a través de nuestro evaporador. Son 2 grados centígrados y tenemos aquí definido una temperatura de evaporación de menos 7 grados centígrados. Esta temperatura de evaporación hay que medirla, señores, a la salida del evaporador, no en succión, porque estamos hablando del evaporador. ¿Ok? Medimos a la salida del evaporador y esta es la presión que transformaremos a temperatura. ¿Ok? Ahora, algo importante tanto para la temperatura de evaporación y temperatura de condensación. Esto es importante dependiendo del tipo de refrigerante que estemos manejando. Todo este ejercicio lo vamos a manejar con el refrigerante 404A, que es un refrigerante zeotrópico. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, es un refrigerante que está formado por diferentes refrigerantes, creo que son 3 refrigerantes, pero la cualidad que tienen es que uno de ellos su punto de ebullición se hace más rápido que los demás. Así que es la razón por la cual tenemos que cargarlo nosotros en estado líquido. Si cargamos en estado gaseoso, pues lógicamente uno de estos refrigerantes ya se evaporó más rápidamente y tendremos mayor porcentaje de gas que el resto de la mezcla correcta. Así que en realidad ya no estaríamos cargando nosotros refrigerante 404, estaríamos cargando cualquier otro tipo de refrigerante. Entonces, esa es la importancia y la necesidad de estar cargando este tipo de refrigerantes en estado líquido, no en estado gaseoso. Y esto implica para todos los refrigerantes que empiecen con 400, son zeotrópicos, 404, 407, 448, 449, 410, etcétera. Ahora, eso se le conoce como deslizamiento de temperatura. Así que eso es importante para cuando estemos transformando de temperatura a presión o de presión a temperatura, el lado de alta, que viene siendo la condensación, tendremos que buscarlo en punto de burbuja. Y cuando estamos buscando el lado de baja, temperatura de evaporación, hay que manejarlo en punto de rocío. ¿Ok? Esto lo vamos a seguir viendo paso a paso hasta que se nos quede. Ahora, tenemos que medir nosotros la temperatura de la línea de succión 30 centímetros antes de llegar al compresor. Ahí vamos a medir igualmente con un termopar de contacto para medir la temperatura del gas de retorno. Aquí estamos simulando que son 16 grados centígrados. ¿Ok? Ahora tenemos un sobrecalentamiento total de 24 Kelvin. Este sobrecalentamiento total es del sistema, es del compresor. Y aquí estamos simulando ya, si se dan cuenta, la presión de succión equivalente a temperatura menos 8. Así estamos determinando una caída de presión de 1 grado. Si nos acompañaron el mes pasado y vimos el Cool Selector, ahí lo explicamos, ¿verdad? Que de acuerdo a la longitud de tubería y selección de tubería, pues lógicamente vamos a tener una caída de presión en la línea de succión hacia nuestro compresor. Aquí estamos ya considerando esa caída de presión
equivalente a 1 Kelvin. Así que se restan 16, que es excepción, menos los menos 8. Pero menos por menos da más, se vuelve positivo. Esos 8 se vuelven positivos, así que al final se suman con los 16 y por eso nos da 24. Ese es el sobrecalentamiento total, que esto tenemos que comprobarlo nosotros con el envelope del compresor. Cada compresor, también lo vamos a ver más adelante, cada compresor, ya sea su forma, ya sea reciprocante, scroll, etcétera, tiene diferentes envelopes, área de trabajo segura. Igualmente se va a modificar dependiendo del tipo de refrigerante que vamos a emplear. Así que cada vez es diferente. Hay que comprobar esa información. Y pues por último, la temperatura de descarga. Que igualmente en la descarga la tomamos, son 15 centímetros después del compresor, para que no intervenga el calor por radiación del compresor. Ahí igualmente por contacto, nuestra cinta de aluminio y posteriormente aislarla con Armaflex para tener una medida mejor. Ahora, toda esta información, señores, hay que llevarla al diagrama de Mollier. Estamos hablando que vamos a utilizar nuestro diagrama de 404A, ¿ok? Ahora, toda la información que acabamos de recabar, vamos a transferirla al diagrama de Mollier. Ahora es muy sencillo, miren. Vamos a iniciar por la temperatura de condensación. Miren, déjenme explicar aquí fácil, rápidamente. Toda esta área, esto es la línea de líquido. Todo este es refrigerante en estado líquido, perdóname. Y todo esto es refrigerante en estado gaseoso. Es sobrecalentado, acá es líquido, subenfriado. Y en el centro de toda esta línea viene siendo la línea de saturación. Entonces, internamente todo esto es mezcla, gas, líquido, ¿ok? Desde este punto, que es el umbral, hacia tu lado derecho hasta terminar hasta abajo, siguiendo esa línea, todo esto viene siendo la curva de saturación del gas, que es conocido también como punto de burbuja. Y desde el umbral hacia ahora, dirigiéndote hacia tu lado izquierdo, toda esa línea representa la curva de saturación del líquido, o también conocida como punto de burbuja, que es el punto exacto en donde la primer molécula de refrigerante en estado líquido va a comenzar a volverse gas. Y del otro extremo es exactamente el punto exacto en donde el gas va a comenzar a condensarse, a volverse líquido, ¿ok? Ahora bien, vamos a poner nosotros directamente la temperatura de 48 grados. Estas líneas que ustedes ven que son rojas representan temperatura. Ven que están horizontales y después agarran una curva en gas sobrecalentado, ¿ok? Entonces esa línea es temperatura. Aquí pueden ver aquí abajo que te indica, creo que son, no alcanzo a ver, 20, 40 grados centígrados. Toda esta línea, si seguimos, aquí nos indica que también son 40 grados centígrados, ¿ok? Y en teoría aquí sería una línea vertical ascendente y acá debería pues también marcar la misma temperatura, ¿ok? Bueno, literal, buscamos esos 48 grados en la imagen. Aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40. Cuando lleguemos a los 48, ahí vamos a crear una línea horizontal. Ahí estamos simulando nosotros nuestro condensador. Realizamos una línea horizontal justo donde nos marquen los 48 grados y ese es el condensador. Ahora vamos a buscar la temperatura del líquido, que es la temperatura que está entrando a nuestra válvula de expansión. Recuerden que la válvula de expansión lo que va a hacer es una caída tremenda de temperatura. Durante ese proceso, lógicamente, cierto porcentaje de líquido se va a evaporar inevitablemente por esa caída. Así que a la salida de la válvula de expansión, a través del orificio, pues ya es una mezcla de refrigerante. Recuerden que durante el proceso de cambio de fase del refrigerante es calor latente, así que la presión se mantiene constante igual que la temperatura. De esa manera, al conocer nosotros la temperatura, conocemos la presión. Si conocemos la presión, conocemos la temperatura. ¿Ok? Entonces, mire, estas líneas representan presión, es presión absoluta. Durante todos los cálculos termodinámicos se basan en presión absoluta. ¿Ok? Todas estas líneas representan presión constante. ¿Ok? Vamos de una presión alta a una presión baja. Así que ahora vamos a realizar, cuando estamos en esos 45 grados, aproximadamente aquí, realizamos una línea vertical descendiente, ¿ok? Y eso representa nuestra válvula de expansión, de alta presión a baja presión hasta la temperatura de evaporación, que son menos 7 grados centígrados. Aquí lo podemos más o menos determinar. Tenemos menos 10 en esa línea roja.
Así que aquí aproximadamente son los menos 7 grados centígrados. Ahora realizamos una línea horizontal en donde estamos representando nuestro evaporador. ¿Ok? Ahora, aquí es lo que les mencionaba, este es el punto exacto en donde entramos a nuestro evaporador después de la válvula de expansión, en donde ya tenemos una mezcla de refrigerante. Estas líneas curvas, oscuras, nos representan la calidad de refrigerante. Aquí abajo podemos ver el porcentaje. ¿Ok? Ahí aproximadamente andamos 50% de líquido, 50% de gas. ¿Ok? Así que aquí nos podemos dar cuenta que si tenemos un mayor subenfriamiento, quiere decir que tendríamos una temperatura más baja en la temperatura del líquido y esta línea se va a correr hacia tu izquierda. De esa manera, pues vamos a tener mayor porcentaje de líquido. Y con ello, mayor extracción de calor en nuestra cámara frigorífica. Recuerden que es el refrigerante líquido que se está evaporando en el evaporador, lo que está absorbiendo el calor del aire que está transmitiéndose a través del producto. ¿Ok? Ahora, pues vamos a medir nosotros la temperatura de succión. La temperatura de succión son 16 grados, así que aquí abajo nos marcan, esta línea serían 10 grados, porque estamos entre 0 y 20, así que sería aquí hacia la mitad. Seguimos la línea y por eso llega hasta ese punto la línea azul. Y buscamos también la temperatura de descarga, que son 92 grados, así que siguiendo esta línea, aquí serían aproximadamente 90, si sigues esa línea te das cuenta que ahí está llegando la línea azul, que sería el condensador y abajo el evaporador. Ahora trazamos una línea y eso es lo que nos representa como el compresor. Así que de esa manera simple, sencilla, ya transferimos la información que acabamos de recabar físicamente en nuestro equipo o teóricamente como proyección y que lo llevamos a nuestro diagrama de Molière. Y es necesario hacer esto para poder hacer los cálculos pertinentes. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos esta información, vamos nosotros aquí a enumerarla para poder hacer más rápido. 1, 2, 3 y 4. El 1 pues, representa succión, donde está entrando el compresor, el 2 viene siendo la descarga, el 3 viene siendo la entrada a la válvula de expansión y el 4 a la entrada de nuestro evaporador. Y este punto representa pues la salida del evaporador. Bueno, que en realidad no es la salida, sino es el punto exacto en donde la última molécula de refrigerante en estado líquido se va a evaporar. Todavía tenemos un poco más de tramo de evaporador, que es el sobrecalentamiento a la salida del evaporador, que es el sobrecalentamiento de la válvula de expansión. ¿Ok? Pero bueno, miren, vamos a determinar ahora el calor que va a ser transferido al refrigerante que está recirculando dentro de nuestro evaporador. Para ello, acá abajo están las entalpías, que esta es energía calorífica, que podemos absorberlo o podemos cederlo. Así que en el evaporador pues, lo estamos absorbiendo y en el condensador lo estamos disipando. ¿Ok? Bueno, realizamos nosotros ahí dos líneas a la entrada y salida. Esta es la entrada a nuestro evaporador y este es el punto exacto en donde la última molécula de refrigerante en estado líquido se evaporó, se transformó en gas. Que eso es el efecto de refrigeración. ¿Ok? Y aquí abajo, pues lógicamente vamos a restar la cantidad de energía calorífica que nos están generando estos dos puntos. ¿Ok? Cuando realizamos esto, aquí nos indica ya la capacidad que tenemos. Eso es los kilojoules, es el calor que está absorbiendo cada kilogramo de refrigerante que está recirculando en nuestro sistema de refrigeración por unidad de tiempo. Ahora hay que definir la unidad de tiempo. ¿Ok? Miren, para definirla estoy yo colocando, recuerden que en el cálculo térmico determinamos dos sistemas de refrigeración, que eran aproximadamente 21,000, si mal no recuerdo, pero nosotros dimos ese factor de seguridad al seleccionar nuestros sistemas, nuestros equipos de evaporación. Recuerden que si vieron ustedes el webinar de hace tiempo de la carga térmica, se seleccionaron evaporadores Kibright. Uno de ellos era de 23,000 BTUs y seleccionamos dos de 11,000, que en la suma nos da 22,000. Así que esta fue la razón por la cual yo estoy tomando aquí el promedio de ambos para darle este ejercicio. Si ustedes no vieron ese webinar, pero vieron el mes pasado, el del Cool Selector, ahí seleccionamos también un evaporador de 22,700, si mal no recuerdo, y para el otro sistema seleccionamos uno de 14,000 y fracción y otro de 7,000, que en total daban 22,000 y tanto. Entonces estoy sacando el promedio de ambos para poder dar este ejemplo. ¿Ok? Bueno, esta capacidad frigorífica lo voy a dividir entre 3,412.8 para transformarlo a kilowatts. ¿Ok? Ya que lo transformé a kilowatts,
un watts es igual a un joule sobre segundo, así que lo único que estamos transformando con esto, y la razón por hacerlo, es para transformarlo en kilojoules por segundo, para poderlo dividir contra el calor que acaba de absorber nuestro evaporador, y de esa manera conocer nosotros el flujo másico. Miren, aquí kilojoules se van con kilojoules al dividirlo, y nos queda el resultado en kilogramos sobre segundo. Esto lo que nos representa es la cantidad de refrigerante kilogramos por cada segundo que está recirculando en nuestro sistema de refrigeración. ¿Ok? Con este valor nosotros podríamos definir también la velocidad de las tuberías, señores. Por eso les pongo, y es muy importante, pero por tiempo no puedo extenderme tanto. Por eso les invito a que vean los cursos de los webinars anteriores, en donde ya es más definido y más a profundidad, con cálculos térmicos y después posteriormente comprobado con el pulse selector. Ahora, otra información que requerimos es el volumen específico a la temperatura del gas de retorno. Justo donde está entrando en succión, seguimos esa línea y acá nos va a dar el valor. ¿Ok? Aquí lo anotamos. Con este valor nosotros podríamos, miren, se lo voy a explicar de una forma rapidita. Este es el flujo másico, está dado en kilogramos sobre segundo. ¿Ok? Este kilogramo sobre segundo yo lo puedo dividir por el volumen que acabo de obtener. Se van kilogramos con kilogramos y el resultado me da en metros cúbicos sobre segundo. Ese es flujo volumétrico, ¿ok? Y esto es para determinar la velocidad de la tubería en succión. Ahora, lo que tengo que hacer yo es determinar el área de transferencia, perdóname, el área transversal de la tubería. El diámetro interno que voy a utilizar, sea 7 octavos, lo transforma a metros, porque aquí está en metros cúbicos. Lo transforma a metros, el diámetro interno. Y lo que voy a buscar es el radio. Ese radio lo multiplico por el radio y me da el radio al cuadrado. Así que es pi por el radio al cuadrado, ya tengo el área transversal. Ahora, ese flujo volumétrico que yo acabo de obtener aquí, al dividir estos dos valores, se lo voy a dividir al área transversal. Y el resultado me va a dar, recuerden que esto está dado en metros cúbicos sobre segundo, el flujo volumétrico, y el área transversal en metros cuadrados. Cuando lo divido, metros cuadrados se van con metros cúbicos y me da el resultado en metros sobre segundo, velocidad. Así que esa es la forma en que yo puedo determinar la velocidad, dependiendo del diámetro de tubería. Para la línea de succión, para la línea de líquido es exactamente lo mismo, tendríamos el mismo flujo, igual el mismo flujo másico, pero ahora en vez de dividirlo por el volumen, lo tendría yo que multiplicar por la densidad de refrigerante a la entrada de la válvula de expansión, porque ahora estamos en la línea de líquido, ¿ok? Y de esa manera pues nos da kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad se multiplica por el flujo másico y tenemos el flujo volumétrico. Y de esa manera hacemos en la tubería de media, por ejemplo, lo mismo el diámetro interno, ese diámetro interno, buscamos el radio, se divide entre dos, se multiplica por el número de radio y después por pi ya tengo el área transversal de la tubería de media y ahora se divide el flujo volumétrico que acabo de obtener por la densidad del refrigerante líquido entre el área transversal y ya tengo la velocidad en la línea de líquido. ¿Ok? Bueno. Por favor vayan anotando este valor porque es importante. Igual lo vamos a ver más adelante. Miren, ahora, esta información, señores, está basada solamente en la curva saturación. Por eso aquí puedes observar el punto de burbuja y punto de rocío. Aquí no nos da información de gas sobrecalentado ni refrigerante líquido subenfriado. Toda esta información también la podemos bajar del pulse selector. Recuerden cuando vieron el curso anterior, ahí pudimos observar que podemos bajar el diagrama de Molière y también podemos ver todos estos puntos, ¿ok? De ahí podemos también tener toda esta información de referencia. Bueno, mira, por ejemplo, aquí pues vamos a buscar la temperatura que tenemos a la entrada de la válvula de expansión, que son 45 grados. Buscamos la densidad en punto de burbuja y ese nos da el resultado. Entonces ahí ya tenemos el volumen específico a la temperatura del gas de retorno y la temperatura la temperatura de la entrada del valor de expansión por la densidad, ¿ok? Dos puntos importantes. Ahora bien, para determinar la carga refrigerante mínima que debería tener nuestro sistema de refrigeración basados en el comportamiento que acabamos de observar o recabar, o pretendemos que va a estar funcionando nuestro sistema de refrigeración, requerimos la información de la densidad de esos puntos, ¿ok? Miren,
Requerimos la densidad específica de la curva de saturación en el punto 1 y 3. 1 es a la salida del evaporador, ¿sí? Que es la densidad del gas, vendría siendo nosotros en punto de rocío, pero a la temperatura de evaporación, que fueron los menos 7 grados centígrados. Y también en esa misma línea de saturación o la curva o el punto de rocío, pero a la temperatura de condensación, ¿ok? Ahora requerimos nosotros también recabar el volumen específico del gas de retorno en el punto 2, que es la succión, que esto ya lo tenemos. Eso fueron lo que acabamos de recabar hace un momento. Requerimos además la densidad específica en la curva de saturación en los puntos 4 y 5, que es a la entrada de la bola de expansión, y esto representa el mismo evaporador, pero en estado líquido. Recuerden que dentro del evaporador, del condensador, hay mezcla. Tenemos refrigerante en estado líquido, en estado gaseoso. Entonces requerimos la densidad a la temperatura de evaporación en estado gaseoso y en estado líquido. Y por último, pues requerimos la curva de calidad que nos representa el porcentaje que tenemos de líquido y gas en nuestro evaporador. Nosotros seguimos ese punto a la entrada del evaporador y nos da pues que tenemos 50 y 50. 50% en estado líquido, 50% en estado gaseoso. Estas son la información que recabamos o que debemos recabar. ¿Y pues dónde la recabamos? Pues en la información que acabamos de compartirles ahorita. Miren, vamos a realizarlo. Vamos a buscar, obviamente, la temperatura de evaporación, que fueron menos 7 grados centígrados, en la densidad tanto en punto de burbuja como en punto de rocío, ¿ok? Ahora, aquí pues no nos da el valor exacto, así que tenemos que interpolar. Ya que interpolamos, ¿de qué manera? Pues muy simple, miren, por ejemplo, aquí nos damos que son menos 10 grados centígrados, tenemos el valor, ese valor le restamos el valor a menos 5, y de esa manera tenemos aquí ya ese resultado, lo dividimos entre el brinco térmico, que son 5 grados. Recuerden que vamos de menos 5 a menos 10. Al dividirlo, pues esto sería el resultado por cada grado, cada incremento de grado. Ahora, si vamos a menos 5 y lo que estamos buscando son menos 7, es una diferencia de 2 Kelvin. Así que de esa manera ese valor se multiplica por 2 y ya tenemos el resultado. Ese resultado, pues lógicamente se le va a sumar a los menos 5 grados centígrados. Y de esa manera ya tenemos el resultado equivalente, pero a menos 7 grados centígrados. Realizamos exactamente lo mismo, pero para el punto de rocío. Y aquí nos da el valor. Ahora, ¿qué más nos está solicitando? Eso acabamos de recabar, es solamente la densidad en líquido y en gas a la temperatura de evaporación. Ahora requerimos nosotros pues la temperatura a la entrada de la bola de expansión, que fueron los 45 grados centígrados. Ahí tenemos la densidad en punto de burbuja. Recuerden que esto es lado de alta, punto de burbuja, lado de alta, punto de rocío, punto presión baja, ¿ok? De succión. Ahora pues requerimos nosotros la temperatura de condensación, que fueron los 48 grados centígrados, pero en estado gaseoso, así que a eso le corresponde pues en punto de rocío. Aquí pues interpolamos exactamente igual como lo hicimos anteriormente y aquí ya tenemos el valor. Nos falta ahora pues, el porcentaje de mezcla, que es 50% líquido, 50% gas en el evaporador, y el volumen específico a la temperatura de retorno, a los 16 grados centígrados, y aquí lo tenemos. Así que esta información es la que sí requiero que ustedes lo anoten. Ahí pues les voy a dar un momento para que los puedan anotar ustedes sus valores, porque estos valores vamos a estar constantemente utilizándolos para que les quede claro de dónde viene la información. Así que les voy a dar un momentito. Aprovecho para decirles que toda esta información, repito, pues lo podemos recabar también del Cool Selector. Ahí tiene un apartado en donde, en herramientas, donde ustedes pueden bajar el diagrama de Mollier, pueden interactuar con el cursor para poder bajar toda esta información, y también viene la curva de saturación, ¿ok? Donde también viene ahí ¿cómo se llama? Viscosidad dinámica, en donde pues nos puede ayudar eso para poder determinar la caída de presión. Bien, bueno, miren, vamos a continuar. Ahora vamos a determinar la cantidad de refrigerante que requiere nuestro sistema de refrigeración. Recuerden que en el ejercicio, durante la selección apropiada de las tuberías por las velocidades, habíamos considerado tubería de media para la línea de líquido y 7 octavos para la línea de succión.
vamos a ampliar esos dos valores. Ahora, aquí tenemos el espesor de pared, dado en milímetros, hay que transformarlo todo, recuerden, en metros, ¿ok? Pero es para que estén en la jugada. Miren, es muy simple, la línea de líquido está determinada en tubería de media pulgada, se divide 1 entre 2, nos da 0.5. Ahora eso se va a multiplicar por 2.54 centímetros, que equivale a una pulgada. De esa manera ya transformamos esa tubería de media pulgada a centímetros. Le vamos a restar, pues lógicamente, los espesores de pared. Tenemos una pared aquí, tenemos otra pared aquí. Y esto es para poder determinar el diámetro interno. Así que este valor está dado en milímetros. Se recorre un punto, está dado en centímetros. Se multiplica por 2 y este es el valor. Se le resta, ya tenemos el diámetro interno, pero en centímetros se divide entre 100 y ya tenemos el valor en metros. Ahora, requerimos el volumen interno de esa tubería, que es pi por radio al cuadrado por la longitud. Así que para conseguir el radio al cuadrado, pues el diámetro se divide entre 2, tenemos el radio, se multiplica por el radio, ya tenemos el radio al cuadrado. Ahora, ya que tenemos el radio al cuadrado, se multiplica lógicamente pi por radio al cuadrado por la longitud, que aquí estamos determinando 17 metros que tenemos de diferencia entre nuestra unidad condensadora y nuestro evaporador. Miren, para el cálculo de velocidad, esto es exactamente lo mismo, pero el área transversal es simplemente pi por radio al cuadrado. La longitud no interviene, ¿ok? Y este valor que ya tenemos aquí se va a multiplicar por la densidad, porque recuerden que estamos en la línea de líquido. A los 45 grados, que es la temperatura de entrada a nuestra válvula de expansión, conseguimos ¿cómo se llama? La densidad. Al momento de multiplicarlo, pues metros cúbicos se van con metros cúbicos y nos da el resultado en kilogramos. Quiere decir que en esa tubería de media de 17 metros se tienen que cargar 1,491 gramos, ¿ok? Ahora hacemos exactamente lo mismo con la tubería de succión, pero a 7 octavos. Hacemos exactamente lo mismo. 7 entre 8, tenemos ya 0.875 pulgadas. Esto se multiplica por 2.54 centímetros, equivalente a una pulgada. Ya lo tenemos en centímetros. Se le resta los espesores de pared y tenemos ya el diámetro interno en centímetros. Se divide entre 100 para tener el diámetro interno entre metros. Ese diámetro se divide entre 2 para tener el radio, se multiplica por el radio y tenemos el radio al cuadrado. Ahora pues se aplica pi por radio al cuadrado por la longitud de tubería, 17 metros, y ya tenemos el volumen interno de la tubería de 7 octavos. Ahora se va a dividir por el valor del volumen específico, recuerden, a la temperatura del gas de retorno. Si se dan cuenta, es a la entrada tanto del compresor como a la entrada de la válvula de expansión, pero uno es vapor y el otro es líquido. Por eso buscamos vapor en el gas y líquido, y densidad en el líquido, ¿ok? Se divide y de esta manera metros cúbicos se van con metros cúbicos y nos da como resultado, pues, kilogramos. Ahora se suman estos dos valores y esa es la cantidad refrigerante que solamente tenemos en las tuberías. Así que si nosotros extendemos más esa tubería, pues nos va a exigir más refrigerante. Si recortamos esa distancia, pues lógicamente nos va a existir menos refrigerante, ¿ok? Miren, esto es el mismo método que usan en aire acondicionado mini split, que ya vienen precargados los equipos y te dan una cierta cantidad de tubería para instalar. Y te dicen, si vas a extender más, por cada metro agregarle otros 50 y tantos gramos. Esto es exactamente lo mismo. Ahora bien, ya tenemos las tuberías. Ahora, pues, corresponde determinar cuánto es la cantidad de refrigerante que debería tener nuestro evaporador. Ok, bueno, miren, como comenté, nosotros habíamos seleccionado en el primer webinar de la carga térmica. Desde la carga térmica hemos definido estos evaporadores, uno con 23,000 BTUs y otros dos que suman 11,000 y 11,000, que nos dan los 22,000 BTUs, con una temperatura entre -4 y -7, ok. Así que lo que vamos a hacer en la parte inferior, pues nos indica la cantidad de refrigerante que está cargado este evaporador. Entre paréntesis nos indica la cantidad en kilogramos. Así que aquí en esos dos tipos de evaporadores, pues en el de 11,000 BTUs nos indica que son 900 gramos, 9 por 9, 18, así que es 1,800 kg, y el de 23,000 pues nos da 1,700 kg. Así que vamos a basarnos en el de 23,000, 1,700 kg. De ahí esa es la información que requerimos.
Ahora, para hacer el cálculo, aquí tenemos el modelo y tenemos la cantidad de refrigerante que nos indica la información que se debe cargar, ¿ok? Requerimos nosotros la calidad del refrigerante. Recuerden que era 50% en estado líquido y 50% en estado gaseoso. Aquí hay que buscar nosotros el volumen que representa el líquido. Recuerden que el refrigerante en estado líquido, el líquido se compacta, sus moléculas son más unidas, se compacta, pero un gas se expande. Así que poco refrigerante pudiese abarcar un gran área o volumen, mejor dicho. Entonces lo que nos compete es determinar cuánto es el volumen que va a abarcar ese líquido en el evaporador. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Para determinar el volumen es pues, muy simple. Tenemos aquí la fórmula, es masa sobre la densidad del refrigerante líquido. Entonces, pues ya nos comentaron cuánto es la masa, es un kilo 700 gramos. Se divide entre la densidad de refrigerante líquido a la temperatura de evaporación. De aquí viene esta información. ¿Ok? Al nosotros dividirlo, pues kilogramos se van con kilogramos y nos quedan metros cúbicos. Y ya obtuvimos nosotros el volumen que representa el refrigerante líquido dentro de nuestro evaporador, que es lo que se va a evaporar. Y al evaporarse es lo que va a estar absorbiendo el calor de nuestros productos a través del aire, que es el conducto de transferencia de calor. Ahora bien, pues ya aplicamos la fórmula. Este es el porcentaje de líquido multiplicado por la densidad de líquido a la temperatura de evaporación, más el porcentaje en estado gaseoso por la densidad del gas a la temperatura de evaporación. Se multiplican, aquí tenemos el resultado de la multiplicación en estado gaseoso y la multiplicación en estado líquido. Al final se suman, porque lógicamente tenemos en el evaporador una mezcla de líquido y gas, y aquí tenemos la suma y se multiplica por el volumen que acabamos de obtener del líquido, y de esa manera pues nos da como resultado, aquí se van metros cúbicos con metros cúbicos y nos da el resultado en kilogramos. Aquí ya tenemos la cantidad refrigerante que deberíamos tener en el evaporador. Ahora lo sumamos a lo que teníamos ya en las tuberías y ahorita ya van 2 kilos 470 gramos. Ahora, pues lo complicado viene en el condensador, familia, porque en el diagrama de Molière, recuerden que pues sí nos da un estado de mezcla al momento de que sale de nuestra válvula de expansión. Pero en el condensador no es así, porque recuerden que entra refrigerante gaseoso, alta temperatura, sobrecalentado y progresivamente se va condensando en el condensador. Así que no podemos nosotros tener una referencia de estado de mezcla, en qué punto comienza a mezclarse. Lógicamente, en la curva de saturación nos indica, ¿va? Pero esto, aparte que el volumen, pues, ¿cómo determinarlo en un condensador microcanal? Es muy complicado. Pero bueno, vamos a usarlo de forma lógica y con un poco de conocimiento. Miren, partimos de igualmente el diagrama de Molière. Y de la teoría y conocimiento de que el condensador debe de disipar el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador más el calor absorbido por la compresión. Por eso es que el condensador es de mayor capacidad que el evaporador. Si fueran de la misma capacidad, pues tendrías una presión muy alta en el condensador porque no podría disipar la cantidad de calor absorbido por el refrigerante adicionado por la compresión. Así que nosotros colocamos lo que nos dio en el evaporador. Así que en pocas palabras, la cantidad de refrigerante líquido que tenemos en el evaporador como lógica deberíamos de tenerlo en el condensador como mínimo. Pero pues también tenemos que tener un espacio volumétrico mayor porque es gas sobrecalentado que se tiene que condensar y que es agregado por el calor agregado por la compresión. Así que esta línea que comienza en la descarga y termina a la salida del condensador, esto representaría nuestro condensador, señores. ¿Ok? Desde el punto 1 al punto 2 representaría nuestro compresor, ¿recuerdan? Y esa es la cantidad de calor que se va a agregar por la compresión. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a restar desde el punto 2, que es descarga, hasta la salida en la curva de saturación, en donde el refrigerante ya está completamente en estado líquido. Esos dos valores los restamos y esa sería la representación de nuestro condensador. 160 kilojoules por kilogramo, ¿ok? Y en teoría, como mínimo, deberíamos tener lo mismo que tenemos en el evaporador, que es el refrigerante que se va a evaporar, es lo mismo que se tendría que condensar como mínimo, ¿ok? Ahora, ejercemos la función, pero recuerden que todo está basado en el evaporador, ¿bien? Bueno, miren,
Aquí tenemos la representación del condensador, representación del evaporador. Ahora, para buscar la mezcla de gas que tenemos que determinar, porque en teoría la misma cantidad de refrigerante que tenemos en el evaporador, pues lo tenemos que tener en el condensador. Entonces, se divide 260 que representa el condensador entre lo que representa el evaporador, y este es el porcentaje o la cantidad de calor representada por la compresión. Eso se va a dividir en nuestro punto de referencia, que es el evaporador, que son los 88. De esa manera tenemos el porcentaje en estado gaseoso que posiblemente tengamos en el condensador de gas sobrecalentado, ¿ok? Por la compresión. El volumen, pues estamos determinando que la misma cantidad de refrigerante líquido que tenemos en el evaporador, como mínimo deberíamos de tenerlo en el condensador, así que buscamos el mismo volumen que va a representar esa misma cantidad de líquido en el condensador. Ahora multiplicamos pues el porcentaje de gas que vamos a tener en el condensador por la compresión, por la densidad del gas en el punto de rocío a la temperatura de condensación. Y de esta manera nosotros tenemos de aquí el resultado. Este resultado en kilogramos sobre metro cúbico se va a multiplicar por el volumen, y metros cúbicos se van con metros cúbicos y nos da el resultado en kilogramos. Y se suma pues la cantidad de líquido que teníamos en el evaporador. De esta manera pues determinamos la cantidad que deberíamos tener como mínimo en el condensador. ¿Ok? Ahora se suman todo y pues aquí nos da ya el resultado final, que esta es la carga mínima que deberíamos de cargar. Así que nosotros cuando estamos en campo, señores, supongamos que ya instalamos, ya cerramos sistema, ya checamos fugas con nitrógeno, retiramos el nitrógeno, hicimos vacío. Así que lo prudente sería cargar estos 3 kilos, 450, 3 kilos y medio directamente por peso, directamente en nuestro tanque recibidor. Y de esa manera ya al momento de arrancar, pues ya hay que permitir que haga el abatimiento, checar presiones, checar subenfriamiento, sobrecalentamiento. Si es necesario cargar un poco más de refrigerante, pues hay que cargarlo, recuerden, siempre en estado líquido. Este tipo de refrigerante es isotrópico, y pues ya nos correspondería cargarlo por la línea de succión. Si se dan cuenta, esta unidad, pues ahí representa que tienes un acumulador de succión. Sería prudente ponerle una válvula GBC de paso con pivote para aquí mismo empezar a cargar y que pues nos sirva de protección el acumulador de succión. ¿Ok? Bueno, esa es otra forma de proteger a nuestros compresores, porque si cargamos este tipo de refrigerante isotrópico en estado gaseoso, señores, estamos descompensionando realmente el refrigerante 404A. Recuerden que uno de estos 3 refrigerantes que lo componen se evapora más rápidamente, su punto de ebullición es mayor. Entonces tendríamos una mezcla mayor o porcentaje mayor de este gas ya evaporado. Y esto causa que tú tengas, y cargas en estado gaseoso, una alta presión en alta, y se puede confundir con gases no condensables. ¿Ok? Entonces ahí estamos preguntándonos por qué si hice bien vacío todo, y por qué me está dando una presión muy alta. Pues posiblemente porque en algún momento cargaste en estado gaseoso. Tiene que ser cargado estrictamente en estado líquido. ¿Ok? Bueno, ahora, esa es la carga mínima de refrigerante, 3 kilos 480, recuerden, contemplando 17 metros de longitud. Ahora, ¿cuál es la carga máxima que deberíamos nosotros de tener? Bueno, eso lo determinamos por el tanque recibidor. Una unidad condensadora se determina, todo está en unión, señores, y lo vamos a ir viendo progresivamente. Miren, medimos el tanque recibidor, y si tenemos la información de la unidad condensadora en el despliegue, en la información técnica, y podemos observar y nos va a dar ahí el resultado. Yo aquí lo medí directamente, esta unidad, más o menos, lógicamente, contemplando un diámetro de acuerdo a lo que observé. Ahorita les voy a explicar por qué también pongo otras medidas de seguridad. Pero miren, este es el diámetro interno y la longitud que yo determiné. ¿Okay? Vienen centímetros, lógicamente vamos a transformarla a lo que son metros. 9.5 se divide entre 100 y pues ya tenemos aquí en metros. Simplemente se corre el punto. Igual la longitud, y aquí ya la tenemos en metros. Ahora, estamos contemplando nosotros la temperatura ambiente, que es el aire que pues, está atravesando el condensador, ¿ok? Y que tenemos un incremento pues simplemente de 10 Kelvin. Esta es nuestra temperatura de condensación. Imaginando que el condensador está limpio, hay un flujo apropiado, no está excedida la carga térmica en la cámara, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ahora pues lógicamente sacamos exactamente lo mismo. Vamos a buscar el volumen interno de nuestro tanque recibidor, que es pi por radio al cuadrado por la longitud.
Aquí, pues lógicamente, es interno, son medidas internas. Entonces aquí ya tenemos el diámetro, se divide entre 2, tenemos el radio, se multiplica por el radio y nos da el radio al cuadrado. Ya que tenemos el radio cuadrado, pues es pi por radio al cuadrado por la longitud, que son 0.7 metros, que son 70 centímetros, y nos da el volumen interno de nuestro tanque recibidor. Ahora, a esa temperatura de condensación de 48 grados centígrados, pues vamos a buscar la densidad. Pero recuerden que estamos en alta presión, estamos en el tanque recibidor, así que tenemos que buscarla en punto de burbuja. Ya que tenemos densidad, se multiplica, metros cúbicos se van con metros cúbicos y nos da como resultado que en ese tanque refrigerador la máxima cantidad de refrigerante bajo esas condiciones son 4,5 kilos. Pero lógicamente yo no puedo cargar esa cantidad de refrigerante porque si se incrementa la temperatura ambiental, se me daña un ventilador, se va a incrementar mi temperatura de condensación. Al aumentar la temperatura de condensación va a disminuir la densidad. Al disminuir la densidad, pues lógicamente en ese tanque recibidor cabría menor cantidad de refrigerante. Recuerden que el líquido pues, se va a evaporar y ese vapor va a generar una presión interna sobre la superficie interna de las paredes del tanque recibidor, así que puede explotar. Razón por la cual todos los tanques recibidores cuentan con una válvula de alivio para liberar esa presión excesiva, ¿ok? Entonces, para evitar eso, pues lógicamente se multiplica por un factor de protección, que es 0.80%, para poder cargar solamente el 80% de ese tanque recibidor. Así que en esa unidad, lo máximo que yo podría cargar son 3,6 kilos, ¿ok? Ese sería lo máximo que yo podría cargar. Ahora, ¿por qué se basa en esto? Porque miren, vuelvo a repetir lo que acabo de mencionar. Si incrementamos la temperatura a 10 grados, ahora, esto está pensado, señores, en la unidad condensadora que está en la azotea. Recuerden que esos 48 grados centígrados corresponden al aire, viene siendo la temperatura por convección, pero no estamos todavía pensando en la temperatura que va a incrementar por el calor por radiación solar, ¿ok? Hay que incrementarle. Por eso aquí estoy determinando 60 grados, 62 grados centígrados, que es un promedio entre 60 y 62 cuando está trabajando en esas condiciones que le dan los rayos solares directamente, ¿ok? Porque es un calor adicional. Ahora, y es el medio de seguridad. Aquí le estoy explicando el por qué se multiplica por esos 80,8%. Pues miren, el volumen interno es exactamente el mismo, es el mismo tanque, pero ahora pues ya cambió la temperatura de condensación, ya se elevó y por consiguiente bajó su densidad y el volumen aumenta, así creando mayor presión en el tanque recibidor. Al multiplicarlo, metros cúbicos se van con metros cúbicos y nos da kilogramos. Pero si se dan cuenta, ahora es menor la cantidad de refrigerante que podemos almacenar en ese tanque recibidor. Aún así, yo estoy dando un medio de seguridad del 5%, por si las medidas están un poco equivocadas. Así que en ese equipo, en esa unidad condensadora, lo máximo que yo puedo cargar son 3,6 kilos, 3,7 kilos, ahí más o menos. ¿Ok? Y lógicamente nos dio a 17 metros que eran 3,5 kilos. Entonces quedan como otros 100 gramos. Así que a lo mucho yo podría extender ese equipo 1 metro o 2 metros más, lo máximo. ¿Ok? Para cumplir con la cantidad de refrigerante que me está recomendando el diseño de mi equipo. Ahora, otro medio que nos va a indicar la cantidad máxima de refrigerante, pues es obviamente el compresor, lo que es la carcasa. Miren, este es el compresor que se está empleando en esa unidad condensadora. Aquí pongo el modelo para que si gustan ustedes lo pueden buscar en el Cool Selector. Y de aquí vamos a buscar la información. En información observamos y aquí viene la cantidad máxima de refrigerante que se puede cargar. Y aquí te da como resultado 3,6 kilos. Así que, vuelvo a repetir, todo está en conjunto. Aquí nos dice que el compresor como tal, por la carcasa interna, el volumen que tiene la carcasa, lo máximo que se puede cargar son 3,6 kilos. El tanque recibidor por diseño también está determinado para esa cantidad. Y lógicamente bajo esa cantidad que es la máxima que puedo cargar, pues me puedo determinar yo cuánta es la longitud máxima que yo puedo tener entre mi unidad condensadora y mi evaporador, que son 3,6 kilos, 3,7 kilos.
y hasta ahorita en el ejercicio fueron 17 metros, que traíamos 3 kilos 400 y fracción, casi 3 kilos y medio. Así que yo solamente tendría permisible incrementar a lo mejor 1 metro, 2 metros más de longitud y hasta ahí, por la cantidad de refrigerante. Y para proteger nuestro sistema de refrigeración y lógicamente nuestro compresor. Ahora bien, hasta aquí pues ya sabemos cuánta es la cantidad mínima que deberíamos de tener refrigerante y la máxima por diseño, ¿ok? Ahora, lo importante aquí es, obviamente, proteger nuestra línea de succión para no sobrecalentar más la temperatura del gas de retorno. Recuerden que un gas, cuando se calienta, se expande. Entonces, si la temperatura del gas de retorno se incrementa, el volumen específico aumenta. Así que las moléculas comienzan a golpearse más, a acelerarse, y lógicamente el gas se expande más. Quiere decir que menor cantidad de refrigerante va a ingresar en mi cilindro del compresor para posteriormente ser comprimido. Ahora este gas viene con mayor temperatura, el cual no va a ayudar a refrigerar nuestras partes mecánicas y sobre todo el devanado del compresor. Va a incrementarse progresivamente la temperatura del devanado. Y lógicamente al venir el refrigerante mayor calor, menor cantidad de refrigerante va a ingresar porque se expande. Y lógicamente eso incrementa también la presión por compresión y la temperatura por descarga y procesivamente. Y es un ciclo. Y se va, es un estado dominó. Y comienza a incrementar esa temperatura. Y esto lo que nos va a ocasionar está en, pues lógicamente, sobrecalentamiento de los devanados. Nos va a ocasionar también carbonización posiblemente del aceite, si se sigue manteniendo de esa manera. Pues es importante conocer el envelope del compresor para ver de qué temperaturas son las recomendadas y pues ver y recabar la información de nuestro sistema de refrigeración en funcionamiento para comprobar que no estamos excediéndonos de esas áreas seguras de trabajo de nuestro compresor. Ok, ahora nos corresponde determinar el diámetro apropiado para poder ayudar a nuestro compresor. Para eso requerimos la carta psicométrica, en la cual, miren, vamos a colocar nosotros en la parte de abajo, nos indica la temperatura, ¿ok? Recuerden que la temperatura ambiente andamos en 38 grados centígrados, realizamos una línea vertical ascendente hasta donde nos indique la humedad que tenemos exteriormente. Aquí estamos representando, vienen siendo 38 grados centígrados con 100, 90, 70, 60 con 55% de humedad. Sí, ok. Nosotros vamos a hacer una línea horizontal en ese punto a todo lo largo de la gráfica hasta llegar al punto de saturación, que son los 100% de humedad. Esta línea representa el 100% de humedad y esta línea representa el 10% de humedad. ¿Ok? Cuando esa línea, a esa temperatura de aire seco, que son los 35 grados y humedad, la llevamos hasta la saturación, ahí hacemos una línea vertical descendiente. En ese punto hacemos una línea vertical descendiente y nos va a indicar la temperatura en la parte inferior, la temperatura de punto de rocío. ¿Qué quiere decir? Que esa línea horizontal que trazamos en tu lado derecho, esa información representa el porcentaje o la cantidad, mejor dicho, de vapor de agua existente en 1 kilogramo de aire seco. El aire es una mezcla, señores. Tenemos gases no condensables, recuerden, es el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno, el 0.9% de argón y el 0.1 son otros, 0.01, pero no es el resto total de otros gases y entre ellos el vapor de agua, humedad. ¿Ok? Entonces, aquí representa esa línea la humedad. Entonces, si cualquier superficie está por debajo de los, que vienen siendo, es que no alcanzó, 27.4 grados centígrados, que es el punto de rocío, pues va a condensar. El aire ya no va a poder retener ese vapor de agua y lo va a liberar en, pues lógicamente, agua. Va a condensar. Y ese es el propósito que nosotros tenemos, que en la superficie de nuestro aislamiento pues no alcance ese punto de punto de rocío, porque va a condensar. En el momento que sea muy pobre el aislamiento, lógicamente se va la superficie externa de este Armaflex, va a alcanzar esa temperatura. Igual como se ve aquí en esta tubería, pues vamos a ver el Armaflex también todo húmedo, y eso va a perder la capacidad de aislamiento, y todo ese calor se va a transferir a nuestra tubería. Entonces hay que evitarlo.
Ahora, otro medio, digamos que estamos hablando que estamos en campo, que posiblemente no tengamos a nuestro alcance la carta psicométrica. Entonces, hay una forma matemática de hacerlo. Miren, se los voy a presentar. Tenemos 38 grados con 55% de humedad y es el punto de rocío que nos da la carta psicométrica. Esta es la forma matemática, que yo creo que es más fácil de que ustedes la puedan obtener y pues realizarlo en el campo. Miren, el punto 55 pues, representa la humedad, pero dividida entre 100, ¿ok? Esto se va a elevar a esta potencia y de esa manera vamos a tener este resultado. Ahora, a 199.8 grados se le va a sumar la temperatura ambiental y aquí tenemos ese resultado. Ahora, de aquí esos dos valores se multiplican y tenemos este resultado. Se le resta los 109.8 y por resultado de esa resta, pues tenemos obviamente el punto de rocío, muy similar, pero para mí es más exacto que la carta psicométrica. Ahora, ese es el punto de rocío. Ahora vamos a determinar el diámetro apropiado de la tubería. ¿De qué manera lo hacemos? Miren, normalmente pues tendríamos que seleccionar la información técnica de cinco más. Ok, perdóname. Tenemos esto. Ideal. Ya el fabricante como tal, hay que buscar su información técnica. Aquí nos dice que la conductividad térmica es 0.04 watts sobre metro cúbico. Y esto representa, señores, el calor, pero por convección y radiación. Esto ya viene determinado, ya bajo pruebas y error, los fabricantes ya lo tienen predeterminado. Así que esto sería tan simple de nosotros dividirlo, estos valores, y tendríamos como una constante. Pero lo voy a explicar más a detalle. Miren, lo que tenemos que buscar nosotros es la temperatura a la salida del evaporador. Recuerden que tenemos una temperatura de evaporación de menos 7 grados centígrados y el sobrecalentamiento ideal que estamos pensando es de 6.5. Este es el sobrecalentamiento de la válvula de expansión. Así que ese restan y pues nos da como resultado que la tubería a la salida del evaporador tiene una temperatura de menos 0.5. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer la función. Aquí tenemos, nosotros dividimos la función de la conductividad térmica entre el coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación y nos da esto como equivalencia. Y pues nos lo dan metros. Ahora, esto es lo importante. Tenemos 38 grados ambientales y lo que queremos es que la superficie de nuestro aislamiento esté como mínimo a la temperatura de punto de rocío. Se le restan y aquí tenemos ese resultado. Ahora, tenemos el punto de rocío, el cual pretendemos que esté a la temperatura del otro extremo del aislamiento y la temperatura que pues, está saliendo de nuestro evaporador. Se resta y aquí tenemos el resultado. Una vez que se dividen, Kelvin se van con Kelvin y obviamente tenemos el resultado sin unidad. Se multiplica y ya tenemos los metros equivalentes. ¿Ok? Se multiplica por 100 centímetros para transformarlo en centímetros y posteriormente en pulgadas. Se divide entre 2.50 para pulgadas y aquí nos dice que por la de media sería lo apropiado, ¿verdad? Pero recuerden que esto es simplemente para poder llegar al punto de rocío. Lo que nosotros queremos es que la superficie nunca esté por debajo de la temperatura de punto de rocío, así que lo más recomendable es irnos al siguiente medida comercial, 3/4. Así que esto sería lo apropiado para esta aplicación, de acuerdo a las condiciones de operación, para poder aislarlo correctamente. ¿Ok? Ahora, el diagrama el envelope, señores. Bueno, aquí me están pidiendo que tenemos que terminar a las 5:30. Bueno, vamos a darlo entonces más rapidito. Miren, es dos sistemas diferentes, son compresores para media temperatura, pero reciprocante y scroll. Se dan cuenta que el envelope es diferente, lógicamente por las aplicaciones. Entonces, se dan cuenta que el rango operativo es desde 10 positivo hasta menos 30 en ambos compresores y también en condensación desde 60 a 30 grados centígrados. Podemos ver que son similares tanto las condiciones, pero el área seguro de trabajo es diferente, se dan cuenta de la forma que son tan diferentes. Ahora, también nos indica que en esta área azul, en rojo, pues nos está exigiendo que el compresor tengamos un sobrecalentamiento total de 11 Kelvin. Y del compresor scroll nos piden 10 grados Kelvin de sobrecalentamiento. Y en la área roja, que es la más segura,
pues nos están dando un permiso de hasta 30 grados de diferencia en sobrecalentamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a determinar dos puntos de funcionamiento. Ahí estamos imaginando que tenemos una temperatura de evaporación correspondiente a -10 y a 50 grados centígrados de condensación. Lo mismo aplicable para el otro tipo de compresor. Son las mismas condiciones de prueba, ¿ok? Pero vamos a ajustar en nuestros presostatos, señores, ¿ok? Comenzamos primero pues determinando la temperatura de evaporación, -10. Recuerden que estamos con 404A, estamos trabajando en baja, así que es dew, que es rocío, y presión manométrica, que también es la presión relativa. Esta es la aplicación Ref Slider, se las recomiendo. Ahí colocamos la temperatura, pero podríamos colocar nosotros la presión que estamos midiendo en el evaporador, bueno, perdóneme, en succión, porque estamos hablando del compresor. Sería en la válvula de succión, ahí vamos a checar la presión, esa presión la transformamos a temperatura con la herramienta y pues nos daría a la temperatura de evaporación que estamos trabajando. Ahora hacemos con la temperatura de condensación. Aquí vamos a marcar nosotros los 50 grados centígrados correspondientes a la temperatura de condensación y pues nos daría la presión. Así que esas son las presiones de trabajo, 47.78. Quisiera que ustedes las anotaran ahorita para hacer el ejercicio. 47.78 en el baja y 320 en alta. Ahora vamos a proteger nuestro compresor. Nosotros vamos a protegerlo en alta. Lógicamente, este es nuestro envelope. No requerimos o no queremos que esté trabajando por fuera de esta área. Esto va a incrementar, así que el límite son 60 grados centígrados. Yo no lo voy a ajustar a 60 grados centígrados porque recuerden que tenemos diferentes altitudes, eso se modifica, nuestros manómetros tenemos que medirlos apropiadamente y aparte en ocasiones no están calibrados, así que yo no voy a buscar 60 exactos, así que me voy a basar yo en 58 grados centígrados. Esos 58 grados transformados a temperatura pues nos da 386 PSI. Esa sería mi protección por alta en ambos sistemas, en ambos tipos de compresor. Ahora, bueno, nuestras unidades normalmente vienen equipadas con un presostato ya ajustable, encapsulado, el cual se protege a las 384 más o menos PSI. Ahora yo lo voy a ajustar por baja presión. Baja presión, pues lógicamente aquí tengo -10. Cuando recuperemos el refrigerante no debe de exceder por debajo de -30. Por eso lo vamos a proteger aproximadamente en unos -28. ¿Ok? Entonces yo busco y selecciono -28, pero recuerden en punto de rocío. ¿Ok? La de alta la buscamos en punto de burbuja. Ya tengo aquí los -8 y le da una capacidad o mejor equivalencia de 17 PSI. Esa sería la presión de protección, lo que yo voy a proteger mi compresor en baja. Pero eso no lo puedo aplicar en el scroll. En el scroll, si se dan cuenta, está más reducido. Entonces, yo aquí no solamente debería protegerlo hasta a lo mejor unos -21, -22. Así que lo correspondiente a -21 pues solamente me da a 27.2 PSI. Así que la protección es diferente. Esta es la razón por la cual comentan que pues el compresor scroll es más eficiente, sí, pero también más delicado, porque hay que protegerlo apropiadamente. Bien, ahora, otro punto que quería mencionarles es que he visto que varias gente utiliza compresores de media para trabajarlos en baja temperatura. Y he visto que algunos manejan la protección en baja pero hasta 5 PSI. Si manejan eso a 5 PSI, imagínense ustedes, son 5 PSI, son equivalente a -39 grados centígrados. Ni siquiera llega a las gráficas, así que cada vez que corta por temperatura, pues el compresor está por fuera de su envelope, así que está malgastándose. Y lógicamente, pues estamos reduciendo la vida útil de ese compresor, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución. Ahora, quiero mostrarles aquí la diferencia entre utilizar un compresor de media para baja y un compresor de baja en realidad. Miren, este es el mismo compresor, pero es otro motor, pero determinado de media temperatura, pero utilizado para baja temperatura. Imaginen que lo estamos manejando como a -28 para mantener una temperatura de cámara de -20. Pero aquí en serio ya no podríamos nosotros emplear nosotros el pump down porque ya tienes muy poco margen para recuperar el refrigerante.
Y por otra cuestión, si usted das cuenta, aquí podemos ver todas las condiciones, aquí tenemos la capacidad de refrigeración, tenemos la potencia y la eficiencia. Si nosotros ya ampliamos ahora nosotros uno para baja, pues te das cuenta que está en el área segura de funcionamiento. Tanto en esta área te indica que el compresor debe mantenerse una sobrecalentamiento de 11 Kelvin, y este también te marca que también debería tener aproximadamente la misma temperatura, porque estamos justo en el punto de división de esas dos marcas. Pero si se dan cuenta, acá abajo te indica toda la capacidad exacta que tenemos. Entonces, si se da cuenta, es ligeramente mayor capacidad, pero no me está aquí, mayor capacidad y bajo las mismas condiciones. Si se dan cuenta, en las mismas condiciones de operación, te da más eficiencia y está en un área segura de trabajar. Entonces, aquí yo sí puedo crear el pump down y dirigirla y posiblemente hasta este punto, que son los menos 38, que son los 5 PSIs, que está apropiadamente ajustado el presostato, pero para una aplicación de baja. Aquí no lo puedes aplicar porque estarías trabajando fuera del envelope, ni siquiera está graficado, ¿se dan cuenta? Entonces, pues lógicamente ese compresor va a terminar muy mal, ¿ok? Y se trata de proteger nuestros compresores. Bien, bueno, ya con eso, aquí les muestro la información técnica del presostato, donde te indica la presión de protección, los 384. Bien, ahora vamos a determinar, aquí ya está físicamente, donde ustedes pueden, está dado en bares, es transformarlo a PCIs y es exactamente lo mismo. Ahora, las unidades cuentan con estos accesorios ya integrados también para proteger al compresor. Tenemos un detector de fases, tanto para el scroll como para el maneuver, por caída de tensión, digo, de fase o una equivocación de la conexión de fases, su pastilla térmica y su contactor. Y hay suficiente espacio para poder poner un guardamotor, control electrónico, contactores, etcétera. Ahora, si se dan cuenta, estas son las unidades ya que se están fabricando aquí en México. Se hizo un tanque recibidor mayor para poder tener una mayor longitud entre tu unidad condensadora y tu evaporador, también correspondiente por el tipo de volumen que tenemos en la carcasa. Un acumulador lógicamente mayor por la misma cantidad que se va posiblemente extender. Y aquí podrían observar ustedes el medio de seguridad que les mencionaba, la válvula de alivio. Hay que tener mucho cuidado porque si llega a tener un exceso de refrigerante y este tren tiene pues lógicamente es un tornillo, está atornillado aquí, pero en el punto tenemos plomo, así que puede salir disparado ese plomo. Tengan mucho cuidado. Ahora, vámonos rapidito para determinar el presostato. Miren, aquí tenemos el presostato. Vamos a ajustarlo de acuerdo a las condiciones que acabamos de mencionar. Miren, este es el rango, es el arranque. Recuerden que estábamos a menos 10 grados centígrados, correspondientes a 47.78 PSI, pero no debemos ajustarlo exactamente a la presión de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el refrigerante acabamos de cerrar la bobina, hacemos el pump down, pero recuperamos el refrigerante en el evaporador. En el momento que nosotros liberamos, digamos que cortó por temperatura, llegamos al diferencial, exige la energía hacia la bobina, abrir el sistema, comienza a ingresar refrigerante, pero es refrigerante que se va a evaporar rápidamente en nuestro tanque, en nuestro evaporador. Así progresivamente va a incrementar la presión hasta llegar a esa presión y arrancaría el compresor, pero no hay suficiente volumen de gas para poder compensar la succión del compresor. Recuerden que el compresor, por su desplazamiento volumétrico, va a exigir cierta cantidad de volumen. Entonces, cuando haga la succión, va a traer toda esta presión, va a ser insuficiente y va a bajar nuevamente la presión y va a protegerte. Entonces, va a ser como 2-3 ciclos. Así que hay que ajustarlo con mayor presión. Yo aquí estoy recomendando una atmósfera, 14.7 PSI más, para poder tener ese ajuste de 62.48 PSI en el rango. ¿Ok? Ahí en el rango nosotros giramos y tenemos esa carátula. La carátula no es exacta, es una referencia, así que siempre hay que medir la compresión. Yo les recomiendo esto. Miren, durante la prueba de hermeticidad tenemos que cargar nitrógeno, entonces nosotros vamos a ir cargando, primero tenemos que preajustar. Permítanme explicar lo que es el diferencial y les doy después la técnica. Miren, en el diferencial, su palabra lo dice, es la diferencia que existe entre la presión de arranque y la protección. Recuerden que ahora estamos ajustando nuestro arranque 47.78, que es la presión de funcionamiento más la atmósfera. Una presión de atmósfera nos daría 62.48 PSI. Esto es la presión que voy a ajustar
para que ahí arranque mi equipo. Ahora la protección, recuerden que eran menos 28, que eran 17.14 PSI manométricos. Ahora a esos 62, que es el arranque, le resto la protección y nos da como resultado 45.34 PSI. Esto es lo que yo tengo que poner en el diferencial. Su nombre lo dice, la diferencia que existe. Ok, ahí yo voy a girar este tornillo que viene siendo el diferencial hasta que escuche. Ahora, ¿cuál es la técnica? Miren, yo no debo cargar esto, digamos que lo voy a incrementar, lo voy a llevar a 70 PSI y aquí también lo voy a incrementar a 50 PSI, ¿ok? Esos dos ajustes. Ahora lo que yo hago durante el proceso que voy a realizar para la prueba hermeticidad, empiezo a incorporar nitrógeno hasta que yo vea en mis manómetros esta presión que quiero, los 62.48, 62, 63 PSI, pero recuerden que el ajuste ya lo tengo a 70, ¿ok? En el momento que ya mi manómetro me indica esa presión 62, 63, ahí mantengo la presión estable. Ahora giro en contra el tornillo porque voy de 70 hacia esta presión. Y cuando llegue a esa presión, cuando se escuche el mecanismo de acción, yo voy a escuchar que se activa. Entonces ahí ya estoy yo ajustando mi rango, mi arranque exactamente a la presión que yo tengo en mis manómetros que incorporé nitrógeno. Ahora pues sigo incorporando nitrógeno para la presión que yo recomiendo o la que yo trabajo para checar fugas. No sé la que ustedes manejen. Normalmente en media temperatura se maneja la presión de succión más 2.5, por 2.5, perdóname. Entonces viene dando como 120, 140, dependiendo del tipo de refrigerante. P6. Ahora, ya que hice la prueba de hermeticidad, pues lo que voy a hacer ahora es extraer ese nitrógeno, pero ahora llevo mi manómetro a la presión de 45.34. Empiezo a dejar escapar el nitrógeno hasta que mis manómetros se mantienen a 45.34. Ahora, recuerden que este valor lo tenía yo en 50 y vuelvo a hacer giro en contra el tornillo hasta que vuelva a escuchar el mecanismo. Y ahí es justo cuando se ajustó a la presión que tengo en el manómetro, que son 45, 46 P6. Eso ya con el nitrógeno. Ya cuando esté el equipo en marcha, pues lógicamente hay que comprobarlo. ¿Ok? Ahora, por otra parte, el lado de alta. Las unidades vienen con este presostato encapsulado, pero si ustedes en algún momento adquieren este producto que es el KP15, que ya viene dual, viene baja y viene alta, bueno, ¿cómo ajusto el de alta? Es muy simple. Los 58 que tengo determinado como protección son los 386 P6. Literal, hago la misma función. Yo puedo elevar un poco más ese valor y causar que se eleve la presión. Hay unidades, sinceramente, Danfoss, que yo he tenido que desconectar el ventilador para que se incremente la presión. Lo he tapado con cartón, lo he tapado con otras cuestiones, con bolsas, y no alcanza a elevarse tanto la presión por la potencia que tenemos en el ventilador. Entonces yo he tenido que desconectar literal eléctricamente el ventilador para que se eleve la presión. Entonces es la manera en que podemos ajustar el presostato de alta girándolo, y ya cuando esté cercano, pues hay que girar en contra y ya llegaríamos a los 386. Ahora, el presostato como tal se reajusta automáticamente, tiene un diferencial de 58 PSI, así que estaría arrancando a los 328 PSI. Ahora, existen dos tipos de presostatos, el que es automático y el que es manual. El que es manual, pues estaría ahí activándose, reactivándose si hay un problema. El que es automático, perdón, el manual, pues requiere ser reactivado manualmente. Quiere decir que cuando se proteja no va a volver a arrancar el equipo hasta que el técnico vaya y restablezca el presostato. Ahora, eléctricamente, ¿cómo lo conecto? Muy simple. Tenemos que hacer la conexión en el A, en este tornillo, que es el común, que viene siendo el platino central. Y el platino superior es el que hay que conectar, es el que va a hacer el cierre cuando aumente la presión en baja. Así que es en el punto C. Y podemos observarlo aquí, son los dos extremos. Internamente no requieres más cables, es simplemente una línea, llevarla hacia la bobina de tu contactor. Cuando se llegue a proteger por alta, esta palanca, este bracito, eleva el platino de esta manera, y pues lógicamente evita que haga contacto con el central que viene, pues tendría la fase, aquí estarías conectando la fase. De esa manera desactivas también el compresor por alta, y hasta que no vengas, dependiendo si tienes el presostato manual, hasta que no vengas y reactives, vas a volver a activar el compresor
y pues analizar cuál fue la razón por la cual se protegió por alta presión. Ahora, tenemos el desbalance de fases. ¿Cómo determinarlo? Esto es bien importante, señores, porque si hay un desbalance mayor de 2%, el compresor se va a estar calentando, el devanado igual, y se va a deteriorar y se va pues, a destruir internamente. Así que esto es de lo primero que tendríamos que comprobar en la puesta en marcha, para comprobar que el equipo no esté y no se deje operando cuando el desbalance es mayor del 2%. ¿Cómo se determina? Es muy simple. Tenemos un equipo trifásico, medimos el voltaje entre la línea 1 y 2 y nos va a dar un voltaje, ¿verdad? Entre la línea 2 y 3 nos dará otro voltaje, entre la línea 3 y 1 nos dará otro voltaje. Ahora hay que sacar el promedio. Esos 3 voltajes que nos dio de resultado hay que sumarlos, después dividirlos entre 3 para poder nosotros obtener el promedio. Tengan cuidado, el voltaje promedio, no es voltaje de línea, porque aquí se puede confundir el ejercicio. Es voltaje promedio. La suma de los 3 voltajes que recibimos aquí entre 3, y de eso nos da el promedio. Ahora, de ese promedio hay que compararlo con cada voltaje que obtuvimos y vamos a buscar pues la desviación mayor. Tenemos el voltaje promedio menos el voltaje de la línea 1 y 2 y nos da 5 volts. Y así sucesivamente con los otros. Entonces, la desviación mayor pues son 5 volts. Esos 5 volts se va a dividir entre el voltaje promedio multiplicado por 100 y eso nos dará el porcentaje. Por ejemplo, en este ejercicio estamos por encima del 2%. No debemos dejar ese equipo funcionando así porque pierde garantía. El embobinado se va a dañar, igual va a estar un sobrecalentamiento tremendo. Entonces, lo recomendable es hablar con el cliente final, comentarle que tiene una desviación grande y que pues, alguna de las fases está muy sobrecargada. Tienen que hacer un análisis eléctrico para ver las cargas que tengan ahí, los equipos que tengan, y pues hacer un balance apropiado en las 3 fases, apropiadamente. Ahora, ya por último, señores, vamos a explicar cómo determinar la temperatura del devanado. Esto es importante porque imagínense una cámara en la cual nosotros la tenemos para donde llega todo el producto a alta temperatura y en 24 horas tiene que bajar esa temperatura y de ahí se reparte a otras, a distribución, a otras cámaras pequeñas. Y nuevamente después de que sale todo ese producto vuelve a entrar. Entonces es mucha carga en lo que va a estar extrayendo el compresor. Puede tener protecciones constantemente, entonces es importante saber la temperatura del devanado para garantizar que no va a estar en riesgo ese compresor. Esta es la fórmula que les comentaba. En la información técnica te va a dar la temperatura 1, que es la temperatura en frío, y también la resistencia en frío. Si nos estamos hablando en campo, si nosotros no tenemos esa información, cuando estemos nosotros trabajando, instalando nuestro sistema de refrigeración, tenemos que ponerle un termopar a la carcasa del compresor. De esa manera, ahí lo dejamos, ¿va? Digamos que ahí lo dejamos toda la noche, en el transcurso que estuvimos trabajando, etcétera, digamos que lo dejamos presurizado, haciendo una prueba de hermeticidad y lo dejamos la noche. Llegamos al día siguiente, oye, no perdió presión de nitrógeno, y yo dejé ese termopar conectado en contacto con lo que es la carcasa en la parte inferior donde está el aceite. Y yo mido la temperatura, esa es la temperatura en frío, y mido ahora los ohms obviamente de común está a arranque y a trabajo. Entonces me va a dar pues, un valor ómico, que esa sería mi resistencia en frío, si yo no tuviese la información técnica. ¿Okay? La información técnica te va a dar esos 2 valores. Ahora, esta es una constante del cobre, hay otra constante para el aluminio. ¿Ok? Ahora, lo que yo tengo que saber es que en el momento en que yo sienta que está muy caliente, tenga una duda de no sé qué temperatura pudiese tener mi devanado, ahí yo debo de detener mi compresor y debo medir la resistencia, pero ya acuérdense que está en caliente, ya está funcionando. Recuerden, hay que bajar la corriente eléctrica, quitarle las conexiones y medir la resistencia en caliente entre común arranque, común trabajo. ¿Ok? Y lógicamente hay que tener mucho cuidado de cómo están conectados para volverlo a conectar exactamente igual. Ahora, ya con esta información, miren, aquí vamos a buscarla en la información técnica, vamos a basarnos en este compresor, en el MTZ-040. Recuerden que es déjenme regreso para que vean que estamos en 220 trifásico, entonces sería 60 Hz, sería el código número 3.
Entonces nos iríamos a ese compresor y iríamos al código número 3, que aquí está, y pues nos corresponde ahí una resistencia de 0.87 ohms y está a una temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura 1 y esta es la R1, ¿ok? Ya con esa información, pues lo vamos a llevar nosotros a la fórmula. Permítanme. Aquí tenemos la temperatura 2. Me imaginas que aquí ya la resistencia ya la medí del compresor y le restamos la resistencia en frío y entre la resistencia en frío. Y aquí tenemos pues, su resultado, ¿va? Obviamente los ohms se van con los ohms y es unidimensional, no tiene unidades. Ahora, el coeficiente de temperatura del cobre más la temperatura en frío, y eso nos da, se multiplica el resultado por el resultado de la división del ohmiaje. Ya tenemos la temperatura aquí, 78.889 grados centígrados, más la temperatura en frío, y ya tendríamos la temperatura del devanado. La temperatura del devanado no debe de exigir o estar por encima de los 135. Llegando a los 135 se quema. Así que aquí en este devanado tenemos en nuestros compresores Mario Pro, tenemos un protector térmico, igual en los scroll. Así que está para poderse proteger a los 125 aproximadamente, para no permitir que llegue a los 135. Y es lo que les mencionaba, cuando se eleva tanto la temperatura, ese por protección se activa, es bimetálico, pero desconecta las bobinas. Está en el punto común. Así que un técnico puede llegar a pensar que se abrió el devanado. Pero luego se tarda demasiado, pues como incrementó tanto la temperatura, el aceite, las partes mecánicas, tarda mucho en bajar esa temperatura. Y pues sí puede llegar a pensar la persona que se abrió el devanado. Así que esto es importante tomarlo en consideración cuando estamos haciendo un trabajo que consideremos que se está calentando mucho el compresor. Lógicamente aquí tienes la válvula de descarga, la cual tienes que asegurar que esté abierta, porque de lo contrario se puede estropear el compresor. Hay compresores de 2 pistones, que es el caso de esta imagen, que trae una válvula de alivio y te puede solventar el problema. Y no comprime, va, escuchas que está funcionando, pero no comprime, pero es porque está cerrada la válvula de descarga y esa es una válvula de alivio. Pero en el de un cilindro no cuenta con esa válvula, válvula de alivio, así que es bien importante siempre asegurar que las válvulas estén abiertas. Y por último, ya para finalizar, señores, este es el envelope. Hay más productos que te van a ayudar para proteger el compresor. Recuerden, es el KP de alta o encapsulado para protegerte por alta temperatura de condensación. Tenemos este tipo de accesorio, el cual te controla la ventilación. Los ventiladores están para compresores AC y S. Y lo que te hace es que por medio de presión te va activando, desactivando uno o los dos motores para tener una condensación flotante, para que en el momento que tú tengas una baja temperatura de condensación te apague un ventilador y esto provoque que se eleve la presión de condensación. Ahora, por otro lado, para una evaporación alta, pues tenemos válvulas con MOP que te limitan la carga, a la apertura, mejor dicho, y evita que retorne el refrigerante muy sobrecalentado a tu compresor. Y en el lado de baja, pues el KP1, de baja presión. Tenemos también otros, que es el sensor de temperatura de gas de descarga, que esto es lo que te ayuda también para proteger el devanado. Este está seleccionado para que se abra cuando alcancen los 135 grados. Recuerden que la descarga es mucho más la temperatura que lo que tenemos en la carcasa, en el devanado, por la compresión del gas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras herramientas tenemos? Bueno, pues tenemos el KP15, que es para alta y baja presión. Tenemos la válvula KVR, la NRD, para poder mantener una presión más elevada en condensación. Y en una evaporación alta tenemos también la válvula KVL, que es para los que les mencionaba anteriormente. Tenemos el mismo, el TG. Y les recomiendo esta página, señores. Aquí ustedes pueden indagar cualquier fenómeno que ustedes tengan en su equipo, su sistema de refrigeración, síntomas que puedan percibir, lo van incorporando y en esta página les va a dar muchos tips de cómo, qué checar, qué analizar, etcétera, etcétera. Y bueno, por mi parte ha sido todo, familia. Espero que haya sido de su agrado y los esperamos para otros webinars
creo que viene un webinar hablando de las válvulas KVR, las KVP, que les acabo de mencionar, todas estas válvulas que vienen para proteger al compresor. Vamos a hablar de ello próximamente, así que estén atentos. Y bueno, los dejo con mi compañera. Sí, igual hay unas preguntitas por aquí, Marcos. Igual te las leo ahí para apoyarlos Sí, por con la favor. respuesta. Sí. Sí, mira, la primer pregunta dice, buenas tardes, ¿es recomendable, según mi entendimiento, que la tubería de succión siempre llegue al compresor desde arriba para apoyar la aspiración? Sin embargo, no es regla, sino preventivo, perdón. ¿Ese detalle es cierto o ya los compresores vienen preparados para no requerirlo? No, mira, es que por tiempo no me alcanza, pero era parte de este webinar. Mira, depende de la instalación. Como menciona la persona, dependiendo de la configuración, tenemos un evaporador en la parte inferior y nuestra unidad condensadora en la parte superior. Ahí se requieren ciertas velocidades para el retorno de aceite. Como él dice, preferentemente está en que el evaporador esté en la parte superior y el condensador en la parte inferior, que por gravedad vas a ayudar al retorno de aceite. Todo es relacionado al retorno de aceite, porque es un sistema cerrado. Requieres menor velocidad para poderlo arrastrar, pero eso es lo preferible, pero lógicamente no todas las instalaciones son iguales. Ahí por cuestiones de estética, por espacio, el equipo condensadora va en una área superior, inclusive va hasta en una área específica para todas las unidades, donde tienes que haber ocasiones que vas hacia arriba, ocasiones hacia abajo. Entonces tienes que ver todas esas velocidades. No está contemplado en el compresor. El técnico tiene que analizar la trayectoria de la tubería, poner trampas contra trampas para garantizar el retorno de aceite, y de ahí viene la importancia de la velocidad. Que repito, los invito a que busquen esos webinars que ya se impartieron anteriormente, donde ahí se explica todo lo que acaba de preguntar la persona. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cómo determinamos la temperatura de condensación y evaporación? En el ejemplo se asumieron 10 y 9 grados respectivamente en función de la temperatura ambiente y temperatura objetivo de la cámara. ¿Son valores estándar? No, mira, no son valores estándar. Depende mucho de la capacidad de tu condensador y la humedad que vas a quedar dentro de tu cámara. Mira, pon el condensador. Yo determiné 10 Kelvin, pero puede variar de 10 a 15 Kelvin, y eso dependerá, repito, de la ingeniería de la unidad condensadora. Mira, te lo platico así. Aquí fabricamos unidades condensadoras, así que para estandarizar de una manera se define la capacidad de un condensador, pero ese mismo condensador se maneja en 3 modelos diferentes. Por ejemplo, está diseñado correctamente para el tercero, pero los 2 primeros está excedido, ¿ok? Entonces, en esos que está excedido vas a tener un delta T menor, o sea, una diferencia de temperatura menor, pero en aquel que es correcto, seleccionado de acuerdo a la capacidad del compresor, etcétera, pues vas a tener un poco más amplio. Podrías tener una diferencia de 12 Kelvin. Y entonces depende de el equipo, y lógicamente también de la suciedad que tenga. Si tú vas a dar un servicio y ese condensador está sucio, pues el diferencial va a ser tremendo. Entonces depende, aparte que también, si te vuelvo a repetir, lo comenté, si la carga térmica dentro de mi cámara está excedida de lo que está determinada como proyección, o sea, la persona, el cliente final metió más carga, pues es mayor calor lo que tiene que disipar el condensador, y el cual fue diseñado o seleccionado para esa cierta cantidad. O sea, ya te estás excediendo, entonces también vas a tener ese margen. Es una proyección dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Ahora, el delta T en el evaporador pues determina la humedad que vas a tener en la cámara, y eso está dependiendo del tipo de producto. Si tú tienes verduras, frutas, carne, pero externa hasta exterior, pues requieres mayor humedad para no extraerla de tu producto. No es tan importante en productos envasados, que podrías tener a lo mejor 80% humedad, el otro deberías de tener mayor humedad. Así que esa diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura de cámara te determina de alguna manera la humedad. Hay que considerar también las aperturas de puerta, etcétera, etcétera. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál sería el rango óptimo de temperatura del refrigerante a la entrada del compresor?
Pues mira, lo más bajo posible dentro de lo práctico. Recuerden que entre más baje la temperatura del gas de retorno, ayudas a refrigerar, obviamente, el devanado y baja el volumen específico. Más refrigerante va a ingresar en el cilindro para ser comprimido y tendrás mayor capacidad, pero tampoco debe ser tal que puedas retornar líquido. Por eso es importante primero definir el sobrecalentamiento de la bola de expansión para mantener ese sobrecalentamiento ideal a la salida del operador, y progresivamente es preferible por medio del Armaflex garantizar que no haya tanta pérdida o absorba tanto calor para poder considerar eso. Ahora, en el envelope te das cuenta, ¿va? El envelope, dependiendo de la tecnología del compresor, te va a indicar cierto lugar de operación, te va a exigir cierta sobrecalentamiento ideal. Hay una área, lo acabamos de explicar, te dan hasta 30 grados de diferencia, pero lógicamente entre menor sea es más prudente, pero tampoco no debe ser por debajo de 6 diferencia, porque ya es un peligro de retorno de líquido. Y hay otros temas que están aunados también al tipo de instalación, como comentaba la persona, es lo ideal que sea vertical descendiente. Bueno, es lo más ideal, pero también hay que protegerlo. Por eso es el pump down. Si la persona no usa el pump down y corta de tajo el compresor, recuerden que en el evaporador tenemos mezcla de refrigerante líquido y gaseoso. Si está tu evaporador en la parte superior y tu condensador en la parte inferior, puede migrar refrigerante en estado líquido hacia el compresor. Se hace miscible con el aceite, diluye el aceite, ya no lubricas perfectamente y tienes problemas de amarre o hasta destrucción de las partes internas de tu motor. Inclusive pues puede llegar a incorporarse líquido en el cilindro y pues deteriorar o perforar las válvulas de succión. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Marcos. Esas fueron las preguntas. Esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes, y pues antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, donde podrán conocer más acerca de los principios básicos de la refrigeración. Y bueno, igual también por otra parte los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Danfoss México, donde podrán encontrar más de nuestros webinars, cursos, nuestros lanzamientos más recientes, entre otras pues novedades. E igual también en nuestra página web en danfoss.mx, colocando Revista Solutions en el buscador, también podrán encontrar la nueva edición de nuestra revista, donde podrán ver casos de éxito, aplicaciones de los productos y pues novedades más relevantes. Y pues les comparto aquí a continuación la agenda de webinars que vamos a tener durante el mes de febrero. Como podrán ver, vamos esperando, aún nos quedan algunos webinars más, por si son algunos de su interés. Se puedan registrar igual en nuestra página web, en el buscador colocan ahí webinars, pues en el apartado igual webinars, y ahí les van a aparecer las opciones para poder registrarse. Y pues bueno, ya para finalizar, les compartimos el correo de servicio al cliente de cada región de México, Colombia, Chile, Argentina y pues Centroamérica y Caribe. Por si tienen alguna duda técnica de facturación, de soporte, etcétera, igual no duden por ahí en contactarse. Y pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por asistir y esperamos seguir conectando con ustedes, en los próximos webinars. Bonita tarde.